Saludos, bienvenidos a Voces Virtual, un espacio educativo en el que estaremos compartiendo diversos temas de salud con nuestras comunidades. Esto es una iniciativa de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico. Mi nombre es Taicha Meléndez y soy la coordinadora del programa educativo en vacunación de adultos. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes la actividad que hemos titulado Responsabilidad Patronal, Salud y Seguridad de los Empleados en Tiempos de Pandemia. Y está basada en las guías de preparación de los lugares de trabajo para COVID-19 desarrolladas por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, del Departamento del Trabajo a nivel federal. El propósito de esta presentación es exponer a la audiencia a las recomendaciones que OSHA ha desarrollado acerca de la prevención del COVID en el lugar de trabajo, concienciar acerca de los niveles de riesgo relacionados a la pandemia de COVID-19 en el escenario laboral, así como sentar las bases para un próximo video en el que discutiremos ampliamente las recomendaciones de CDC para que las empresas y los patronos se preparen y respondan al COVID-19. Aclaremos primeramente el trasfondo social en el que nos encontramos y discutamos la situación actual. Nos encontramos en un momento de pandemia a través de estas infecciones respiratorias altamente contagiosas, producida por un virus que no conocíamos anteriormente, por lo tanto no contamos con un tratamiento aprobado ni con una vacuna al momento. La cuarentena o el lockdown al que se enfrentó o se enfrenta Puerto Rico tomó por sorpresa a la mayoría de los empresarios y los pequeños comerciantes. Y nos encontramos en un momento de contracción económica frente al cual los empresarios tienen que tomar previsiones para retomar las labores y las operaciones. Todo esto nos lleva a reflexionar en la forma en que nos enfrentamos a un nuevo comienzo y cómo aplicar las lecciones aprendidas de esta y otras jurisdicciones, reconociendo que todavía nos encontramos en un momento de incertidumbre en relación a la historia natural de la pandemia. Muy pocas empresas se habían preparado con planes de emergencia que incluyeran contingencias para el control de infecciones. Y ante esta situación, esta realidad, OSHA nos advierte que los empleadores, los patronos, son responsables por la salud y la seguridad, no solamente de sus empleados mientras están laborando, sino también de sus clientes y visitantes mientras estén en sus facilidades o recibiendo servicios. Así que, ¿qué sabemos del COVID-19 en este momento? Pues primeramente, debemos aclarar que el COVID-19 puede afectar a cualquier tipo de persona. De hecho, a la hora de retomar operaciones, usted debe considerar que todos sus empleados y cualquier cliente o visitante que pudiera llegar a sus facilidades puede estar infectado. Sin embargo, las personas con condiciones crónicas corren mayor riesgo de complicaciones, en especial aquellos que viven con diabetes están especialmente susceptibles a la infección, y las personas que tienen historial de enfermedad cardíaca van a sufrir las mayores complicaciones. Otro de los asuntos más críticos o peligrosos de esta infección es que aproximadamente, de acuerdo a los datos disponibles en los Estados Unidos, entre un 25 a un 27% de las personas infectadas no presentan ningún síntoma. Sin embargo, son un riesgo a la salud de otras personas a su alrededor. Y actualmente se trabaja en unos 20 prototipos de vacuna y un sinnúmero de otros tratamientos. Lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo
hacer frente, cómo retomar operaciones que se ejecuten en un entorno lo más costo efectivo posible. Para ello, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, como les he hablado anteriormente, desarrolló esta guía que usted puede descargar en español a través de nuestro portal. Y este documento es de acceso público, así que lo hemos puesto a la disposición de ustedes de forma más rápida, en donde mismo tuvo acceso a este video, y ofrece recomendaciones muy pertinentes a la hora de que los pequeños y medianos empresarios retomen sus operaciones. Lo hace desde una perspectiva de gerencia de recursos humanos y enfatiza en cómo hacer que las operaciones se ejecuten en forma segura, tanto para el empleado como para visitantes y clientes. Esta misma guía de OSHA, a la que estamos haciendo referencia constantemente, nos advierte que los planes de emergencia son una herramienta indispensable, esencial para salvaguardar la salud y la seguridad en su organización de los empleados y de los visitantes y clientes. Esto es a través de planificación estratégica. Por lo tanto, el primer paso en toda nuestra ejecución, preparándonos para retomar operaciones, va a girar en torno a que usted revise sus planes de emergencia. Los planes que deben considerar los planes. Los planes de emergencia en este tiempo pandémico deben considerar algunas otras cosas que no se consideraban en un plan tradicionalmente. Pero, por ejemplo, advierta dónde, cómo y cuáles son las fuentes, ya sea de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID, pero igualmente de la influenza, del tétanos, del neumococo. ¿Cuáles son las fuentes a las que podrían estar expuestos sus trabajadores, incluyendo también el público en general? Considere los factores de riesgo que no son ocupacionales, que se refieren al hogar y a los entornos comunitarios, ya sea de sus empleados o de la comunidad en la que se encuentra su empresa o comercio. Los factores de riesgo individuales de los trabajadores, por ejemplo, la edad, la presencia de condiciones médicas crónicas, incluyendo condiciones que comprometen su sistema inmunológico, el embarazo y otras de las cuales vamos a estar abundando próximamente. Obviamente debe considerar los controles necesarios para desarrollar este tipo de contingencias sobre qué hacer si retoma las operaciones para aminorar o reducir el riesgo. De eso abundaremos también. Pero, por ejemplo, considere el desarrollo de contingencias para situaciones que no son directamente relacionadas al control de infecciones, sino son las consecuencias de la emergencia. Me refiero a mayores índices de ausentismo porque sus empleados se enferman o presentan síntomas y no deben estar ejecutando labores mientras están presentando síntomas. Las interrupciones de las cadenas de suplidos o las entregas tardías debido a la situación del lockdown, a retrasos en la entrada de productos a la isla, la necesidad de establecer parámetros en la ejecución de su empresa para asegurar el distanciamiento social, y aquí pues hay una serie de recomendaciones que se pueden implementar, como por ejemplo escalonar turnos de trabajo, reducir las operaciones, prestación de servicios a distancia y otras medidas para reducir la exposición y el contacto cercano de los empleados, y opciones para realizar operaciones especiales
con una menor fuerza laboral. ¿A qué se refiere esto? A que usted tenga la flexibilidad dentro de su plantilla de recursos, de empleados, de movilizar empleados de ciertas áreas a otras labores que serían esenciales para la ejecución o para el desempeño de las funciones de su empresa. Así que usted pudiera mover personal que tradicionalmente ejecuta funciones administrativas, moverlos a las áreas esenciales donde usted necesita que su empleomanía sea reforzada. Y para evitar el contacto cercano de empleados, usted podría entonces preparar lo que le dicen en inglés un roster de turnos para diferenciarlos, ¿verdad? Para lograr que no haya tantos empleados ejecutando funciones en el mismo espacio. Tenga en consideración también asuntos relacionados a cuán grande es el espacio y a la ventilación que hay en el lugar para poder asegurar cierto distanciamiento entre los empleados. Como hemos hablado, uno de los principales asuntos es prestar atención a los factores de riesgo individuales de sus empleados. Pero para eso, usted debe conocer cuáles son las condiciones. Así que asegúrese de que sus empleados conozcan sus derechos en cuanto a la ley federal y que no serán discriminados en su lugar de trabajo por tener cualquier condición que pueda ponerlos en algún riesgo. Si usted logra esto, le va a ser mucho más sencillo tener identificado a aquellos a quienes puedan estar en un mayor riesgo de infecciones. Más aún, ellos se van a sentir mucho más receptivos, más tranquilos y estarán en mejor disposición de reportar si llegaran a infectarse con alguna enfermedad que pueda poner en riesgo a otras personas en su lugar de trabajo, como lo sería una infección de COVID, como lo sería quizás una influenza. Esto es sumamente importante porque los patronos son legalmente responsables por los empleados que se infecten en su lugar de trabajo. Por otra parte, los portadores de enfermedades crónicas de infecciones crónicas como tuberculosis o hepatitis están protegidos contra la discriminación laboral de acuerdo con la ley estadounidense de discapacidades, la ley que conocemos como ley ADA. Todo comienza con la notificación y la identificación adecuada de estos pacientes que tienen condiciones que los hacen más susceptibles. Debe existir políticas que requieran una notificación inmediata al supervisor del empleado infectado y otros empleados que estén informados. O sea, a la hora de que el administrador o el agente u oficial de recursos humanos que trabaja o que actúa en nombre del patrono reciba la notificación de que tal empleado tiene una condición de salud que le pone en riesgo por ser infección, pone en riesgo a otros, debe primeramente confirmar la fuente, verificar la información, obtener suficientes datos sobre el empleado y su condición en particular y promover esa autonotificación y protección de los empleados bajo la ley ADA. Cuando un empleado le informa a su patrono que tiene una enfermedad contagiosa que afectará su desempeño en el trabajo, como por ejemplo el COVID-19, el patrono podría requerir un examen médico para confirmarlo. Un certificado de salud para confirmar la enfermedad, al igual que con cualquier otra discapacidad protegida bajo la ley ADA. Los patronos deben tomar medidas básicas cuando existe un riesgo potencial de enfermedad transmisible en el lugar de trabajo, ya sea una infección crónica como hepatitis o tuberculosis, estacional como la influenza o emergente como el COVID-19.
Considere los riesgos particulares de los empleados. Una vez ha identificado quiénes son las personas que tienen ciertas características que pueden afectar su capacidad para afrontar enfermedades, ya sea que son más susceptibles a las infecciones, como aquellos que tienen diabetes o enfermedades que los inmunocomprometen, o que están más susceptibles a las complicaciones como la obesidad, como las personas que son fumadores crónicos, como por ejemplo las personas que viven con una condición cardíaca, renal, hepática. Y estas condiciones, ¿verdad?, los hacen más susceptibles a las complicaciones que pudieran surgir a raíz de una infección respiratoria como influenza, pulmonía o en este caso COVID-19. Sea empático con su personal y apoya a los empleados en riesgo. Hay muchas formas, hay formas sencillas para lograr esto. Usted puede manejar alguna política para asegurar la gestión, al menos, de un acomodo razonable. Se pueden también trabajar medidas preventivas para minimizar las exposiciones. Se les puede incentivar a través del uso de equipo de protección personal, por ejemplo, y mantenerse actualizado. Mientras más usted conozca sobre la condición de salud a la que están expuestos sus empleados o con la que ellos viven o que están atravesando ese momento de enfermedad, usted va a tener mejores herramientas para apoyar a sus empleados. Así que vamos a discutir en detalle estos tres asuntos: acomodo razonable o teletrabajo o trabajo desde la casa, las medidas preventivas para minimizar la exposición, y hablemos un poco acerca de mantenernos actualizados. Bien, primeramente el acomodo razonable o teletrabajo. La disposición a escuchar y discutir las inquietudes es clave. Así que atienda a las solicitudes de acomodo razonable como teletrabajo o trabajo desde la casa de cada uno de sus empleados. Es importante que toda su plantilla laboral reconozca que aquí no se trata de un asunto ni de preferencia ni de favoritismo, sino que no hay ningún prejuicio, sino que todos tienen igual acceso a entrar al procedimiento para evaluar si se les puede hacer un acomodo razonable. Esto a veces es bien difícil, porque los patronos y el personal de recursos humanos deben mantener confidencialidad sobre los datos personales y de salud de cada uno de sus empleados. Pero, por ejemplo, empleados que están inmunocomprometidos debido a una condición deben ser apoyados por su patrono en un escenario de riesgo como el que estamos viviendo de COVID-19. Pero para esto, para que esto sea posible, primero el empleado debe notificarlo. Así que tiene que haber una disposición de su empleado a acercarse al personal de recursos humanos y notificar su condición de salud que lo hace vulnerable, porque de lo contrario el patrono no va a tener opciones. Minimice la exposición en el trabajo. Algunos lugares de trabajo no podrán hacer acomodos razonables para el trabajo, para opciones de teletrabajo o trabajo a distancia. Yo pienso mucho en las cadenas de ensamblaje, en los trabajos de planta, de manufactura, donde el empleado no puede simplemente llevarse la máquina y trabajar desde su casa. Así que en la medida que sea posible, se deben hacer arreglos a la infraestructura y al acomodo de los empleados para facilitar que mientras ellos están trabajando estén expuestos lo menos posible al contagio con este tipo de infecciones como lo es el COVID-19. ¿Cómo hacemos esto?
Lo hacemos fomentando las medidas esenciales de prevención, enfatizando en la higiene de manos, en la etiqueta respiratoria, proveyendo y fomentando, quizás incentivando el uso de equipo de protección personal. Me ha llamado mucho la atención, durante la cuarentena casi no hemos salido a hacer compras, pero los lugares a los que hemos llegado, mi esposo y yo, nos hemos encontrado con que los empleados están utilizando sí mascarillas, todos han tenido mascarillas, pero han sido mascarillas que evidentemente ellos han adquirido por motus propios, mascarillas de tela que ellos han gestionado. Y yo misma les he hecho las preguntas: ¿dónde la conseguiste? Esto, lo otro. Así que me llama la atención porque no han sido los patronos los que han provisto para los empleados. Sin embargo, en la situación en la que estamos viviendo, usted no puede depender de que su empleado, por motus propio, dé este paso de adquirir equipo de protección personal. Usted debe proveérselo como parte, ¿verdad?, de las consideraciones que usted tome a la hora de retomar operaciones. Debe considerar el proveer y el fomentar el uso del equipo de protección personal. Tal vez sería muy eficiente que usted establezca algún sistema de vigilancia, del cual estaremos hablando más abundantemente en próximos videos, en el que usted monitoree, le dé la oportunidad a sus empleados de que monitoreen quizás su temperatura corporal, los síntomas, la sintomatología que han tenido en las últimas horas, y llevar un registro para que puedan identificar oportunamente a los empleados sintomáticos y removerlos del lugar de trabajo. Tenemos una nueva realidad de vida. Ahora muchas de nuestras costumbres van a cambiar, y dentro de esas costumbres está la limpieza de desinfección. Se limpia primero y después se desinfecta. Tenemos un video que hemos diseñado aquí en Voces Virtual, enfatizando acerca de las prácticas de desinfección. En este proceso de desinfección, tan importante es el proceso como los productos químicos que se utilizan en el proceso. Así que usted debe asegurarse de que para el cuidado, la atención de su empresa, ustedes cuenten con los químicos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental, que estén garantizados para eliminar virus como lo son el COVID-19. Y finalmente, como les dije, manténganse actualizados acerca de las condiciones. En este caso estamos hablando específicamente de COVID. Tenemos una dirección en un portal de internet muy conocida, que es www.coronavirus.gov. Las comunicaciones oficiales del gobierno federal se publican en este espacio. Voces también ha provisto de la información más actualizada, contextualizada aquí a Puerto Rico en un lenguaje sencillo, para que usted tenga acceso a esa información y pueda continuar capacitándose en lo que es el COVID-19 para mantenerse protegida usted, su familia y sus empleados. Sin embargo, cuando nos extraponemos a otra condición, no necesariamente el COVID, mientras más usted sepa de la condición que afecta a su plantilla de trabajo, de empleados, más competencias usted va a tener para poderlos ayudar y poder, ¿verdad?, a maximizar en ese recurso que es el recurso más poderoso de su empresa, el capital humano. Bien, como discutí al comienzo, los planes de emergencia deben incluir disposiciones o procedimientos para las situaciones que surgen a raíz de la emergencia. Y esto ya lo discutí al principio, son los asuntos que ocurren como consecuencia de la emergencia, como el aumento en el ausentismo laboral, la interrupción en las cadenas de distribución. Simplemente lo voy a saltar porque quiero llevarlos a discutir unos temas, unos conceptos generales para tener un punto de partida común
a cuando estemos discutiendo la próxima parte. Quiero definir lo que son control de infecciones o procedimientos para el control y lo que son los sistemas de vigilancia. Los procedimientos para el control de infecciones son las acciones que se toman para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, como por ejemplo cuando reforzamos prácticas de higiene como el lavado de manos, cuando promovemos una clínica de vacunación en nuestras facilidades para incentivar que nuestros compañeros y empleados estén protegidos contra ciertas enfermedades como el tétano, difteria y tosferina, la influenza, la pulmonía neumocócica y contener de esta forma la transmisión de ciertas infecciones. Un sistema de vigilancia es una estrategia esencial para la detección de enfermedades y para llevar a cabo programas de prevención y de control o erradicación de estas enfermedades. Conlleva la recolección y el análisis de datos que se recogen de forma sistemática, continua y oportuna para traducir esa información a inteligencia con la cual se puedan tomar decisiones en salud. Pero ¿cómo se aplican estos términos de lo que es el control y la vigilancia a nuestro escenario profesional o operacional en la empresa? Pues en el momento en el que surge una alerta de una infección emergente como lo ha sido este virus novel, o en el momento en el que surge un brote en nuestras instalaciones que vamos a definir como 2 casos confirmados en un periodo de 72 horas, cuando 2 miembros de nuestro personal o 2 personas muy cercanas que comparten en nuestras instalaciones dan positivo en este periodo de tiempo, pues entonces ya se considera un brote en la instalación y usted debe tomar inmediatamente medidas para reducir el riesgo. Entonces, un sistema de vigilancia puede ser tan sencillo o tan complejo como la empresa lo requiera. Todo va dirigido a minimizar los riesgos. Lo que usted no debe hacer, lo que no debe suceder es que la empresa descanse en la iniciativa personal del empleado en monitorear sus síntomas. Por el contrario, usted debe tomar la iniciativa, porque mucho menos si la empresa provee un servicio esencial o si están sirviendo a poblaciones en alto riesgo, como lo serían niños muy pequeños o adultos muy mayores. Entonces ustedes tienen que establecer medidas para el control de los riesgos, como lo sería, si me lo pregunta a mí, una forma muy sencilla son hojas de control. Estamos acostumbrados a tener hojas de control quizás en la puerta de los baños para documentar la hora y el día en que se limpiaron. Pues igualmente al comienzo de cada turno se puede documentar la temperatura corporal de los miembros del personal, quizás documentar algún otro síntoma, y de esta forma usted lo evidencia en una hoja de control sencillo. Es muy importante, muy importante esta documentación, no solamente porque le va a permitir remover de las funciones a empleados sintomáticos para evitar que transmitan la infección a otras personas, sino porque esta documentación va a evidenciar la buena voluntad del patrono por velar por la salud y la seguridad de la empresa. Igualmente, los planes de contingencia deben incluir procedimientos para el control de infecciones en los momentos de emergencia. Vamos a discutir más ampliamente esto de las contingencias para el control de infecciones. ¿Qué podemos hacer? Pues definitivamente promover, reforzar el lavado de manos. Esto se puede hacer de forma tan sencilla como colocar pósters, comunicaciones, afiches en las paredes, en lugares estratégicos. Podemos trabajar con el desarrollo de políticas para que los trabajadores permanezcan en sus hogares si están enfermos. Reforzar la etiqueta respiratoria, proveyendo, ¿verdad?, ese constante recordatorio de estornudar o toser en la parte interior del codo.
hacer provisión física de los elementos que nuestros empleados necesitan para mantener su higiene personal, como lo es el jabón, un espacio con agua o en su mayor defecto, hacerles accesibles el sanitizador de mano, papel higiénico, papel toalla y donde disponer, un zafacón donde disponer de los mismos. Explorar si se pueden establecer políticas o prácticas para flexibilizar las jornadas de trabajo, como hacer trabajo desde casa o modificar los horarios de trabajo. Desalentar que compartan utensilios y herramientas, que las tengan en común, y la práctica de la desinfección, que como les mencioné, ya contamos con un video aquí mismo en nuestro portal donde usted puede referirse para mayor información acerca de la desinfección. No es solamente el procedimiento, también los químicos son importantes. Y finalmente les quiero reforzar este asunto del distanciamiento social, porque debemos tomar medidas para asegurar una distancia física de al menos 1 metro entre cada empleado. Y hay muchas cosas que se pueden hacer si trabajamos, si nuestra empresa es un lugar donde el espacio está limitado, reducido. Se pueden escalonar los horarios de trabajo, hacer una reducción en las operaciones, trabajar en una menor escala, prestar servicios a distancia y otras medidas para reducir, ¿verdad?, la exposición. También les recuerdo la posibilidad de flexibilizar las áreas de trabajo, haciendo movimientos de empleados de otras áreas a las áreas que son esenciales, donde se demanda mayor cantidad de esfuerzo en su empresa. Si su empresa requiere una operación manual y usted no necesita tanta gente en el área administrativa para ejecutar esa operación manual, tenga en cuenta capacitar el personal de otras áreas, de áreas administrativas, entonces para colocarlos en áreas de producción en el momento que sea necesario, que usted pueda contar con esa mayor flexibilidad, en caso también de que tenga un aumento en la ausentismo laboral. Voces es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar comunidades saludables a través de la educación y la inmunización para prevenir enfermedades infecciosas. Desde nuestra fundación en el 2013, hemos desarrollado una amplia red de colaboradores de más de 100 organizaciones que ha impactado con educación e inmunización a más de 500,000 personas en Puerto Rico. Esta iniciativa, Voces Virtual, está dirigida a educar nuestras comunidades de padres, maestros, cuidadores, adultos mayores, comerciantes y trabajadores sobre la importancia de cuidar su salud a través de hábitos de prevención y de la inmunización. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Direct Relief. El contenido de esta presentación fue preparado por Voces como información educativa general y es correcto al momento de su publicación original en abril del 2020. La información está resumida y no pretende ser una fuente de referencia completa sobre los temas presentados. Esta presentación no debe sustituir una consulta con un profesional de la salud. Antes de tomar una decisión de salud, debe consultar con un profesional de salud de su confianza. Esta presentación puede contener material bajo copyright que no ha sido específicamente autorizado por el dueño del copyright. Se utiliza tal material bajo la presunción de que su uso educativo, sin fines de lucro, constituye fair use, según provisto por el título 17, capítulo 1 de la sección 107 del US Copyright. Si usted desea usar tal material para propósitos suyos, que van más allá de tal fair use, primero debe
obtener el permiso del dueño original del copyright. En Voces, compartimos información con base en evidencia. Hemos puesto a su disposición en este mismo portal la guía de la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19 desarrollada por OCHA. Usted puede descargarla aquí mismo. Le invitamos a que, al igual que nosotros, comparta información que provenga solamente de fuentes confiables como el CDC, la Organización Mundial de la Salud, OCHA y el Departamento del Trabajo a nivel federal. Usted puede hacernos llegar sus preguntas, dudas o sugerencias acerca del contenido de este video a través de info@vocespr.org y puede contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Deseamos agradecer a todos los que se conectaron y permanecieron interesados en este tema. Agradecemos su disposición y deseamos que Voces sea una herramienta, un aliado para el desarrollo de protocolos de prevención y en la toma de decisiones para los próximos pasos en sus empresas. Muy pronto estaremos poniendo a su disposición nuevos videos con información específica acerca de medidas y estrategias preventivas para que sus empresas se mantengan saludables. Así que agradecemos su interés y hasta una próxima ocasión.